de caña en Colombia se realiza en las más variadas condiciones de temperatura. Puede ser a nivel del mar o alcanzar alturas superiores a los 2000 metros. Además, hay que tener en cuenta factores como la precipitación, la luminosidad y la calidad de los suelos para garantizar un buen producto. La situación de la caña realmente es muy importante tanto para el campesino como para todo Colombia. Es uno de los cultivos que realmente genera los primeros empleos en el país. Genera entre los 800.000 empleos directos y más de 1 millón de empleos indirectos. Los invito a que conozcan todo el proceso desde la siembra del cogollo hasta la terminación del proceso total, de donde ya sale la panela lista para el consumo. El cultivo de la caña de azúcar es una actividad agrícola de gran importancia socioeconómica en el mundo y en Colombia, porque hace un gran aporte al Producto Interno del país. En Colombia, dentro de los cultivos permanentes, ocupa el segundo lugar en extensión después del café. El 61% se dedica a la producción de panela, el 32% a la producción de azúcar y el 7% a mieles, guarapos y forrajes. Ya hemos visto la importancia del cultivo de azúcar en Colombia. Ahora veamos los diferentes tipos de cultivo. En todo cultivo, la primera etapa que necesitamos hacer es la preparación del terreno. Cuando la topografía lo permite, pues se puede hacer mecanizadamente, o si no, hoy en día se están utilizando unos sistemas que se llaman labranza mínima, el cual consiste en únicamente revertir el suelo en aquella parte donde vamos a instalar el cultivo a establecer. La labranza mínima en un cultivo de caña se realiza aflojando y removiendo la tierra solo donde se va a sembrar. Además, tiene muchas ventajas ya que hay mejor conservación de la estructura, aumento de fertilidad y se ahorra trabajo, agua e insumos. Por otra parte, el uso de labranza mecánica utiliza herramientas tecnificadas para mejorar el proceso de sembrado de la caña de azúcar. ¿Qué necesitamos nosotros saber para una buena siembra? Primero que todo, una excelente selección de semilla. Si nosotros garantizamos una selección de semilla, pues obviamente vamos a obtener un buen cultivo. En el sistema de chorrillo, pues utilizamos varias distancias de siembra entre surcos. Ahorita actualmente pues están utilizando distancias que van de 1,40 metros entre calles. ¿Para qué? Sencillamente para que el cultivo tenga mayor cantidad de aireación y de penetración de energía solar. En el sistema de siembra a chorrillo, la semilla se pone acostada en el fondo del surco y de acuerdo con su calidad se sembrará empleando el sistema de chorrillo sencillo, medio o doble. El chorrillo sencillo con traslape garantiza una buena densidad de plantas. Se utiliza cuando la semilla es de buena calidad, dependiendo de la calidad y disponibilidad de la semilla. Se siembra a distancia entre 1 y 2 centímetros por estacas o con traslapes de 1 a 2 centímetros. El chorrillo doble se utiliza cuando la semilla no proviene de semilleros o es de mala calidad. En este caso, corresponde una densidad de 10 a 12 yemas por metro lineal y se ponen 2 estacas paralelas en el mismo sitio. Pero ante todo, se debe utilizar semilla de buena calidad. La semilla debe quedar cubierta con una capa de suelo de 2 a 5 centímetros, haciendo que no afecte la germinación. El sistema de siembra por chorrillo, sencillamente dijimos que lo utilizamos en aquellas áreas que la topografía nos lo permite. Y hay 2 métodos que podemos utilizar. Uno que es chorrillo sencillo, que consiste en colocar una cepa con los hijos, los ojitos, lateral hacia los lados. Y vamos sobreponiendo la otra parte. ¿Para qué? Para evitar de que de pronto nos pierdan estos hijos de la parte terminal de la caña. Ese es el chorrillo sencillo. El chorrillo doble, que es el que tenemos acá, más o menos es lo mismo, sino con la diferencia de que colocamos en cada sitio 2 cepas.
¿Esto qué nos va a garantizar? Nos va a garantizar una mayor cantidad de cepas por hectárea. El riego de la caña en la etapa de crecimiento, que se realiza en la estación seca y generalmente soleada, aumenta los niveles de rendimiento de este tallo. Veamos cuál es el proceso que sigue luego de la siembra de la semilla. Posteriormente del área de siembra nos dirigimos ya a una etapa más adelantada del cultivo, en donde encontramos ya plantas germinadas. Más o menos en promedio se están encontrando germinación alrededor de los 15 días. En este caso, en este lote con las condiciones ambientales de la zona, encontramos germinación a los 10 días. Adicionalmente, en la etapa, una etapa más adelante, que es al mes de haberla sembrado, encontramos el cultivo de atrás, en donde ya está para aplicación de abono orgánico que se está estableciendo en este momento en la finca. Adicionalmente, en etapas más adelante se aplica ya el fertilizante químico. Nos encontramos en una etapa del cultivo alrededor de los 6-7 meses, en donde hace más o menos alrededor de unos 20 días se fertilizó. Dentro del cultivo de la caña encontramos en esta localidad 2 fertilizaciones, la que ya se les había comentado que era sobre abono orgánico, que es a la etapa de alrededor de un mes después de germinación, y en esta que es alrededor de los 4 o 5 meses después de germinado se hace la fertilización química, que se ha utilizado urea, cloruro de potasio, también se utilizan fertilizantes compuestos, donde encontramos triple 15, 10, 20, 20. En promedio, en este cultivo se utilizó urea, en donde podemos encontrar en la base de la planta todavía restos del fertilizante, que todavía obviamente por cuestiones de disolución y que nos encontramos ahorita en verano, todavía no se ha disuelto totalmente. Es recomendable que cuando estemos fertilizando y estemos en época de invierno, se realicen en las primeras horas de la mañana, de manera que si hay lluvias en las horas de la tarde, el fertilizante pueda ser disuelto y la planta lo pueda tomar totalmente. No es recomendable fertilizar en momentos donde haya mucho sol, ya que habría problemas de volatilización. Uno de los problemas más frecuentes en el cultivo de la caña de azúcar es el de las malezas. Estas ahogan la semilla generando problemas en el crecimiento. Veamos cuál es el manejo que se debe realizar en el momento de quitar las malezas en un cultivo de caña de azúcar. ¿Qué se debe tener en cuenta para el manejo en caña? Primero, que no tengamos unas plantas que sean malezas bien desarrolladas. ¿Por qué? Cuando hagamos el control de la aplicación del herbicida, no vamos a tener un manejo ideal o muy eficientemente. Adicionalmente, tenemos que mirar qué especies son las que nos están compitiendo dentro de nuestro cultivo para con ello aplicar el producto ideal. En este caso encontramos, ya que como sabemos, la caña de azúcar es una monocotiledónea, encontramos aquí una maleza que es de iguales características, lo cual tenemos que buscar un herbicida que sea selectivo para poder no afectar la planta. El desarrollo inicial de la planta de caña es lento, por lo tanto, si no se eliminan las malas hierbas, la producción del cultivo puede reducirse hasta en un 40%. Si los campos se mantienen libres de maleza hasta que las plantas cubran la superficie del suelo, las sombras que producen estas y su rápido crecimiento impedirán que durante la fase productiva del cultivo aparezcan malas hierbas. Ya hemos visto cómo se hace la siembra de la caña y cómo es el manejo de las malezas. Ahora veamos cómo y cuándo se hace el corte del cultivo de caña.
En el momento ya la cosecha alrededor de los 18 meses, eso teniendo en cuenta el punto de maduración de la caña, ya se hace el respectivo corte en donde ya los obreros limpian y dejan totalmente ya lo que son los residuos de hoja dentro del lote, esto para un manejo ya adicional a un próximo cultivo. El corte manual es una labor dispendiosa que aún se realiza en Colombia, ya que admite cortar los tallos a ras de suelo, al descogolle de plantas verdes y maduras y a la colocación ordenada de los tallos en el suelo para facilitar así su alzo en las mulas y ser transportado fuera del cultivo. Nos encontramos en el cañatero, aquí es donde llega la caña del corte en las mulas. Estamos en el sitio de apolcamiento o encarre de caña. En este sitio, como podemos ver, de la caña podemos sacar la semilla, la cual es utilizada como siembras nuevas. La caña debe ser colocada a la sombra para que no se dañe. El descogollador, quien además de quitar el cogollo de la caña, o sea la parte de la semilla buena, es quien arregla y organiza los tallos para los prenseros, que son los que van a alimentar el molino. A continuación, al fondo, vamos a explicar la parte de extracción de jugos. La extracción del jugo se lleva a cabo en los molinos y consiste en la compresión de la fibra de la caña entre cilindros de gran tamaño llamados masas. Nos encontramos en la parte del molino, el cual es utilizado como extractor de jugos. Aquí en esta parte nos trabaja un operario el cual introduce la caña para ser extraído su jugo lo mayor posible que podamos. En la parte de acá encontramos donde nos sale el bagazo. El bagazo es llevado por una banda transportadora hacia la hornilla. Hacia el fondo nos sale lo que es el jugo de la caña, la cual llega a unos prelimpiadores que más adelante vamos a ver para hacer extraídos sus impurezas en un 30%. La segunda etapa de este proceso consiste en la limpieza de los jugos, la cual la hacemos en dos fases. Una que es en frío, la cual consiste en hacer recircular el jugo por esos dos prelimpiadores que vemos ahí y cuya función es la de retener la mayor cantidad de impurezas que vengan. Adicionalmente, esos jugos, después de recircular por estos prelimpiadores, lo vamos a almacenar provisionalmente en esta paila, y la cual también nos ayuda a decantar un poco más de jugos. La segunda fase del proceso de limpieza es una fase de clarificación, la cual la hacemos en calor, en caliente, y para esto utilizamos un aglutinante que se llama Balsón, el cual nos retiene todas las partículas pequeñas y nos las envía a la parte superior. Con el mermellón ocaso lo que hacemos es recoger esas partículas y las incorporamos en un recipiente para después sacarle otra cantidad de jugo. El jugo que sale de la caña cae directamente al calentador o tanque de jugo. De ahí pasa a la paila mayor cuando hierve, y es cuando sale la cachaza o impurezas de las cuales son limpiadas. Este procedimiento se hace con cal, la cual forma grumo de espuma que se retiran con un remellón o cuchara metálica. Este es lanzado a otro tanque donde se le quitan más impurezas o al tanque de jugo y se mantiene caliente para formar la melaza. La tercera etapa del proceso consiste en la etapa de evaporación. Básicamente aquí lo que hacemos es extraerle el 90% del agua que tienen los jugos.
Adicionalmente, en esta etapa hacemos el proceso de calibración del pH de los mismos jugos, el cual lo hacemos ¿con qué? Sencillamente con una cal de consumo humano. Y de acuerdo al pH que tenga el jugo, pues encalamos. Muchas veces hay hartos jugos que no aceptan el encalamiento. La siguiente etapa consiste en la concentración de los jugos. Sencillamente, al final de esta etapa vamos a sacar lo que es la famosa panela líquida. Para que la panela nos cuaje, sencillamente vamos a adicionar un aceite vegetal. Caso específico, nosotros aquí utilizamos varias, como son el aceite de higuerilla, el aceite de oliva o cualquier aceite vegetal. En esta etapa procuramos que sea lo más rápido posible. ¿Para qué? Para evitar de que haya bastante problema de azúcares reductores, lo cual impide o implica que la panela nos salga de muy mala calidad. El templador es la persona encargada de pasar la miel a la última paila para luego ser convertida en panela. Allí se realiza la molienda. Todo este proceso se reconoce como punteo. La siguiente etapa es el punteo, el cual consiste sencillamente en concentrar más el brillo de la panela y la pasamos hacia el cuarto del moldeo. En esta etapa nos podemos demorar entre 15 y 20 minutos dependiendo de la capacidad carolífica que tenga la hornilla. Aquí, como es una hornilla de buen rendimiento, pues nos estamos demorando más o menos cada 15 minutos en hacer esta etapa. La siguiente etapa del proceso de la elaboración de panela consiste en el batido. Sencillamente, ¿qué se hace en esta etapa? Bajarle temperatura a la panela. ¿Para qué? Para que ella vaya cogiendo la forma sólida que la vamos a necesitar para el siguiente proceso. La calidad se reconoce en el momento de la molienda por la cantidad de azúcar recuperable o rendimiento que se obtendrá por tonelada, lo cual depende de características como alto contenido de sacarosa, bajo contenido de materiales extraños, bajo contenido de sólidos solubles diferentes de la sacarosa, bajos niveles de fibra. La siguiente etapa del proceso de elaboración de la panela es el moldeo y sencillamente consiste en darle forma al producto final o al producto terminado. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta etapa? Sencillamente que el material que estamos utilizando, en este caso la gavera, pues esté correctamente desinfectado, porque aquí básicamente la panela sale con excelentes calidades higiénico-sanitarias. Una vez la panela haya reposado determinado tiempo en la gavera, procedemos a retirarla o a desempacarla y posteriormente la traemos a este sitio que es la sala de empaque y adicionalmente de almacenamiento. ¿Qué precaución debemos tener en este proceso o en esta etapa? Sencillamente de que deben haber las mejores condiciones higiénico-sanitarias en esta área. ¿Por qué? Porque de esta zona comienza a contaminarse el producto donde no le hagamos un manejo adecuado. ¿Qué otra recomendación debemos dar? Sencillamente que la panela, al empacarla, debe estar a temperatura ambiente. Si nosotros empacamos la panela con temperaturas altas, pues sencillamente nos va a pasar el fenómeno que nosotros llamamos, que se dice que se purga la panela. En el sistema de chorrillo pues utilizamos varias distancias de siembra entre surcos. Ahorita actualmente pues están utilizando distancias que van de 1,40 metros entre calles. ¿Para qué? Sencillamente para que el cultivo tenga mayor cantidad de aireación y de penetración de energía solar.
En el sistema de siembra a chorrillo, la semilla se pone acostada en el fondo del surco y de acuerdo con su calidad se sembrará empleando el sistema de chorrillo sencillo, medio o doble. El chorrillo sencillo de caña en Colombia se realiza en las más variadas condiciones de temperatura, puede ser a nivel del mar o alcanzar alturas superiores a los 2000 metros. Además hay que tener en cuenta factores como la precipitación, la luminosidad y la calidad de los suelos para garantizar un buen producto. La situación de la caña realmente es muy importante tanto para el campesino como para todo Colombia. Es uno de los cultivos que realmente genera los primeros empleos en el país. Genera entre los 800.000 empleos directos y más de 1 millón de empleos indirectos. Se realiza aflojando y removiendo la tierra solo donde se va a sembrar. Además, tiene muchas ventajas ya que hay mejor conservación de la estructura, aumento de fertilidad y se ahorra trabajo, agua e insumos. Por otra parte, el uso de labranza mecánica utiliza herramientas tecnificadas para mejorar el proceso de sembrado de la caña de azúcar. ¿Qué necesitamos nosotros saber para una buena siembra? Primero que todo, una excelente selección de semilla. Si nosotros garantizamos una selección de semilla, pues obviamente vamos a obtener un buen cultivo. Directos. Los invito a que conozcan todo el proceso desde la siembra del cogollo hasta la terminación del proceso total de donde ya sale la panela lista para el consumo. El cultivo de la caña de azúcar es una actividad agrícola de gran importancia socioeconómica en el mundo y en Colombia, porque hace un gran aporte al Producto Interno del país. En Colombia, dentro de los cultivos permanentes, ocupa el segundo lugar en extensión después del café. El 61% se dedica a la producción de panela, el 32% a la producción de azúcar y el 7% a mieles, guarapos y forrajes. Ya hemos visto la importancia del cultivo de azúcar en Colombia. Ahora veamos los diferentes tipos de cultivo. En todo cultivo, la primera etapa que necesitamos hacer es la preparación del terreno. Cuando la topografía lo permite, pues se puede hacer mecanizadamente, o si no, hoy en día se están utilizando unos sistemas que se llaman labranza mínima, el cual consiste en únicamente revertir el suelo en aquella parte donde vamos a instalar el cultivo a establecer. La labranza mínima en un cultivo de caña